Bien, entonces, para hacer honores a esta tradición, voy a decir la fecha y la hora en este lado del mundo, para justamente darle inicio a este último encuentro de estudio abierto. Hoy es 2 de diciembre de 2025 y estamos presentando Archivo Abierto. Archivo Abierto es la publicación de este grupo, de esta primera edición de Estudio Abierto, que es todavía un grupo de trabajadoras, mayormente de arte contemporáneo, distribuido entre México, Argentina, con coordinación desde aquí en la ciudad de Sao Paulo, coordinación que estuve yo llevando adelante. Y la idea, como comentábamos recién, de esta pieza que estamos compartiendo el día de hoy, es darle un cierre, darle una conclusión a nuestro trabajo juntos. Comenzamos a trabajar allá eh, por abril y estamos terminando hoy, luego de trabajar también hasta noviembre. Eh, ¿Y de qué se trató y de qué se trata la propuesta de Estudio Abierto? Estudio Abierto justamente es un grupo de estudios sobre arte contemporáneo latinoamericano que busca construir un ámbito de confianza, de colaboración y de revisión centrado en las prácticas de arte contemporáneo de sus integrantes, ¿sí? Lo interesante de este grupo es que no se trata justamente de solo artistas, sino que también tuvimos el placer, y es la invitación, a tener un grupo híbrido, un grupo mixto, donde se cruce el trabajo de artistas con trabajo de curaduría, el trabajo de obra con el trabajo de investigación, la práctica en sí con la gestión de la trayectoria, la pregunta por la circulación con la reflexión sobre el sentido. Y también cuestiones que tienen que ver con nuestras escenas de arte en América Latina, como por ejemplo, este año está haciendo la Bienal de Arte Contemporáneo aquí en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y estuvimos también dedicándole espacio a revisarla, a hacerle preguntas, a entender cómo funcionan las bienales en América Latina. Como también pensar cómo se desarrolla una trayectoria en el sistema de arte contemporáneo latinoamericano. Bueno, todo esto tiene, que tiene límites un poco más borrosos, un poco más amplios que la revisión de la práctica, como en cualquier espacio de clínica o de grupo de estudio, fue lo que estuvo alimentando nuestras conversaciones semanales en Estudio Abierto. Y la intención, como les decía, de Archivo Abierto es construir un índice, ¿no? Construir una pequeña huella eh, después de haber trabajado tanto tiempo y de forma tan densa. Son parte de esta publicación y fueron parte de este grupo y culminaron este programa Dafne Valdivia desde Guanajuato, México, Diane del Rivero Terán desde Ciudad de México también y desde Morelos, Cuernavaca, ¿sí? Ahí en doble ciudad, doble localía. Eh, Leslie González desde Ciudad de México, Mónica Jufrida desde Morón, Buenos Aires, Argentina. Yo soy Federico de la Puente y estoy coordinando este grupo desde la ciudad de Sao Paulo, aquí en Brasil. Hablo como porteño, hablo como argentino, porque nací en esa ciudad, en Buenos Aires, pero hace 3 años vivo en esta otra ciudad. Así como muy brevemente, si alguna de las integrantes de este grupo tiene ganas ahí de abrir un poquito la conversa y contarnos cómo están, cómo fue, hay una breve reflexión sobre la generalidad del trabajo, sobre lo que fuimos construyendo antes de pasar al contenido en sí. Si no, no, seguimos. Eh, Perfecto. De todas formas está el chat ahí Vamos a hacerlo habilitado. al final mejor si quieres. Dale, perfecto. O Eh, digo, como quieras. no, no, tranqui. Entonces, la historia fue así, comenzamos a trabajar en abril, comenzamos a trabajar con algunos procesos, comenzamos a trabajar con algunas, algunas preguntas, algunas revisiones de práctica, fuimos incorporando nociones de arte contemporáneo también para
avivar esa conversación, y justamente este espacio, al final, también nos dimos cuenta que se trataba de esto, ¿no? De aprender juntos a partir sobre arte contemporáneo, aprender a hacernos eh, cargo de nuestros roles y de nuestra producción a partir de la pregunta, ¿sí? No desde un conjunto de contenidos fijos o un conjunto de conocimientos establecidos, sino en el mero ejercicio de la conversación con justamente roles definidos y responsabilidades de cada uno de esos roles. Eh, un poco de esto trata esta breve presentación. También contar que la idea de estudio abierto, la idea de esta gestión, empieza hace casi 10 años eh, con un formato bastante diferente, pero que se trataba de cosas bien parecidas. En 2016, Estudio Abierto era más un ciclo de exhibiciones itinerantes, un ciclo de activaciones de estudios de artistas en Buenos Aires que una propuesta pedagógica, que una propuesta de conocimiento o de aprendizaje colectivo. Era básicamente una invitación a conocer por parte de las escenas locales y las comunidades de arte una serie de trabajadores, una serie de talleres de trabajadores de arte, sí, una serie de talleres de trabajadores de arte, de artistas, en los cuales planteábamos un montaje y por una tarde, 2 tardes como mucho, ese taller, ese espacio cerrado mayoritariamente, ese espacio, podríamos decir, íntimo de producción, se abría a la comunidad y lo que empezaba a llenar nuevamente ese espacio era la conversación, era la pregunta hacia el artista y era justamente la incertidumbre que esa conversación traía. Bueno, pasaron los años, pasó casi una década, y a la hora de construir un espacio y a la hora de construir un formato también de grupo de estudio, entendí que la idea de estudio abierto era una posibilidad, ¿no? Que no era muy diferente la, la instancia de abrir el espacio de trabajo eh, a una instancia de producir un espacio conjunto dislocado, ¿no? Entonces, lo que se empezó a conformar es, como les decía antes de poner a grabar o antes de abrir la conversa, era una mesa, ¿sí? Para mí, que es lo mismo que está pasando hoy, ¿no? Lo que nosotros estamos conformando aquí es una gran mesa internacional, mayoritariamente latinoamericana, donde cada uno va a levantar la mano y a aportar, justamente, a aportar una pregunta, un comentario, un contenido, eh, cada uno desde su experiencia, desde su eh, rol y desde su conocimiento previo. Entonces, este es el marco general de estudio abierto, y ahora sí, quiero presentarles, como las nombraba recién, a cada una de estas 4 artistas y estas cuatro trabajadoras de arte maravillosas que fueron acompañándose y fueron acompañándonos durante estos meses, comenzando por Dafne Valdivia desde Guanajuato, que dice aquí, reúne una serie de reflexiones sobre el habitar como gesto proyectual e imaginativo. Nos une la pregunta, ¿cuánto de nuestros órdenes culturales moldean los espacios y predefinen nuestras decisiones? Está Diane del Rivero Terán, también maravillosa curadora, investigadora, gestora, que desde la Ciudad de México hace pública por primera vez una línea de tiempo sobre el Centro Cultural Arte Contemporáneo en esa ciudad, Ciudad de México, proponiendo pensar esa experiencia de gestión institucional como un posible antecedente de la actual escena de arte hegemónica en ese país. Estamos, de verdad, yo personalmente estoy muy contento de que este material esté viendo la luz pública por primera vez en este espacio. Está Leslie González, también artista maravillosa, desde Ciudad de México, que ensaya 4 estadios de la percepción a partir de la materia, construyendo una serie de procedimientos que desde la experiencia perceptiva, y esto es desde cómo ella entiende su práctica, permitan reflexionar sobre esta forma de mirar, de contemplar la materia, de modificarla también y de devenir eso en una producción de arte. Y también está Mónica Giuffrida desde Buenos Aires, desde Morón, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires,
que extiende su exploración morfológica sobre la línea y presenta 5 imágenes en las que ensaya la continuidad de este elemento mediante diferentes lenguajes y técnicas, experiencia que estuvo Mónica también planteando en una gran individual a principios de este año en la provincia de Buenos Aires también, en Morón. Yo hablo un montón en este momento, hasta ahora hablé un montonazo, hablé demasiado, por lo cual yo les quiero, si estuviéramos acá de forma presencial, acá o en algún lado, yo les pediría un gran aplauso para estas 4 trabajadoras de arte increíbles. Hay un botón ahí para aplaudir también, exactamente. Eh, pero más allá de la virtualidad, los emojis y esas cuestiones, quiero darle la palabra a ellas para que comencemos a hacer este recorrido por la publicación y empezar ahí, ¿no? Como a activar esta charla. Por orden alfabético, creo que le toca a Dafne, así que es todo tuyo. Muy bien. Hola. Pues dando un poquito de contexto, yo precisamente me integré a este grupo con la intención de pues empezar a retomar y al mismo tiempo tomarme más en serio mi producción artística. Yo estudié artes visuales, pero luego pasé varios años dedicándome sobre todo a la gestión. Entonces, como que dejé un poquito de lado mi producción y cuando empecé a producir de nuevo, ya pues tenía otra perspectiva por completo de lo que quería hacer. Cambié pues de procedimientos, de técnica, de todo. Y entonces, desde el año pasado, que justo fui a una residencia allá en Sao Paulo, empecé pues a plantearme de qué quería que se tratara mi trabajo. Y entrar aquí fue también una manera de pues tener un espacio cada semana en que pudiera yo como reflexionar sobre la práctica artística, tanto la mía como la de otros, también conocer cómo otras personas llevan sus propios procesos, pues ha sido muy útil para mí. Entonces, pues ya teniendo más presente que el trabajo que me interesa hacer es sobre cómo los espacios determinan nuestros comportamientos o cómo los comportamientos definen los espacios, tanto los públicos, los privados, los que habitamos. O sea, justamente preguntarme qué tanto de nuestra relación con el espacio está determinada pues, por factores estructurales, culturales, sociales, y en qué espacios sí podemos nosotros tener como pues, una injerencia más personal. Entonces, pues desde ahí he estado trabajando, desde ahí me he estado haciendo preguntas sobre distintos tipos de espacio, pero ya para la publicación de este fanzine aquí, de la publicación final, pues quise plantearme algo sobre el tipo de espacio que he estado trabajando más últimamente, que es pues el espacio doméstico, el espacio privado y pues como extensión el espacio doméstico. Entonces, pues sí, no sé si quieren que ya pasemos como a ver el contenido. Lo que hice para este cuadernillo fue pues un pequeño proyecto de reflexión que se llama Sala de Estar, Living Room, justo para pues jugar con las nociones que implica este espacio doméstico pues en los dos idiomas, ¿no? O sea, en español está una sala de estar como un cuarto en el que uno puede solo como existir, a pesar de que no se use solo de esa manera, y el living room con esta idea de pues un espacio en el que se está viviendo. Entonces, pues tomar eso y plantear pues cómo sería si eso fuera literal, ¿no? O sea, si realmente en una casa hubiera un espacio pues que nos permitiera solo como, pues sí, o sea, como no tener que estar haciendo algo en ese espacio, ¿no? O sea, solo la posibilidad de existir. Entonces, pues la idea con la que empiezo a trabajar es que las casas o los espacios en los que habitamos están muchas veces determinados por pues cuestiones culturales. O sea, las casas actualmente pues tienen mucho esta cuestión de eficiencia, de tener como el mínimo necesario para descansar, para asearnos, para comer, y
pues casi nunca se contemplan otros aspectos, a menos de que pues uno pues ya tenga como otros alcances económicos, ¿no? Entonces, lo que me gusta, lo que empecé a hacer fue como dar espacio para imaginar qué otros cuartos, qué otras funciones harían falta en nuestras propias casas y pues poder hacerlo pues de manera muy imaginaria, ¿no? Como decir, bueno, quiero un espacio para qué, cómo me gustaría que se llamara, para qué sirve, qué cosas pondría yo en él, o sea, como darnos este momento de pensar cómo puedo yo ocupar este espacio con las necesidades reales que tengo y no con la manera en que se ha predeterminado cómo debe ser un hogar, ¿no? Porque justo hablábamos en una de las sesiones que pues mucha gente tiene comedor, como un comedor así formal, y pues a veces ni siquiera lo usan, ¿no? Pero es como las casas tienen que tener un comedor, ¿no? Porque si no, ¿qué habría ahí, no? O por ejemplo, no sé, como qué pasaría si nos planteáramos realmente usar los espacios como quisiéramos, ¿no? O sea, si alguien tiene una casa que tiene 2 baños, pues podrías decir, no quiero 2 baños iguales, uno de ellos lo voy a desmantelar todo y voy a hacer un cuarto donde solo haya un jacuzzi, ¿no? O sea, como de que podríamos realmente tomar los distintos cuartos de una casa y realmente adaptarlos a cosas que no estuvieran como preestablecidas socialmente y adaptarlos como a nuestro propio deseo. Entonces, bueno, en esta página es precisamente eso, como imaginar qué otras funciones, qué otros ritmos pudieran imaginarse dentro de una casa y cómo se vería nuestro hogar si realmente reflejara como nuestras necesidades reales, ¿no? Y para eso también incluí pues un pequeño plano porque la idea para mí era que sí, claro, o sea, por ejemplo, en las casas de los ricos, pues hay espacios para todo, ¿no? O sea, que si alguien tiene un cuarto de música, pues se construye un cuarto y ahí ensaya, o que si alguien quiere, o sea, justo estos espacios, tener un cuarto de juegos, pues se hace un cuarto y se pone para eso, o sea, como justamente las funciones se pueden extender a nuevas habitaciones, pero lo que planteo aquí es, este plano tiene las dimensiones de una casa de interés social, que pues es una de estas como muy eficientes. Y la idea para mí era pensar cómo se vería o qué prioridades tendría una sociedad que incluyera este cuarto como esta sala de estar en este sentido de un cuarto para lo no productivo. ¿Cómo se vería una casa así y qué implicaría una sociedad que para el diseño de una casa de interés social ya incluyera eso? O sea, que estuviera tan asimilado a los valores culturales el hecho de tener un cuarto para lo no productivo, que fuera como evidente o ya dado que cuando se hace el diseño de una casa de este tipo, se incluye un cuarto así, ¿no? Porque pues en este momento tenemos ya incluidos en estos planos las habitaciones que consideramos indispensables y precisamente se trata como el ejercicio de imaginar cómo se vería una casa en la que los valores culturales fueran otros y que estuvieran tan asimilados que pues serían necesarios en casas en donde se prioriza pues lo mínimo posible para cumplir con estos valores sociales, ¿no? Entonces, pues la idea era que uno pudiera también como hacer el ejercicio de dibujar, de plantear qué serían estos cuartos en este plano. La que sigue, por favor. Ay, bueno, y luego pues doy algunas ideas, como ya que la persona como que pensó lo suyo, pues planteo algunas posibilidades también como para un poco de inspiración, o sea, como de qué pasaría si también se diseñara, pues para otras cuestiones de deseo, descanso, ternura, imaginación, o sea, qué otras necesidades todavía no tienen un espacio, como en el espacio doméstico no tienen como un lugar. Y pues pongo ahí algunas opciones como no sé, la sala de lo lento, que sería justo como estos proyectos creativos para semanas o meses, o sea, un espacio en donde no nos apresuráramos y que el cuarto fuera para eso. Y así, o sea, como que distintas habitaciones como imaginarias en donde uno dijera, ay, pues este es el cuarto para esto, ¿no? Y era importante para mí, pues, que después de todo este ejercicio como de imaginación, en donde uno realmente pueda pensar en qué nuevos espacios o qué. Porque lo importante de imaginar esto es pensar en las funciones que queremos que hubiera en nuestra casa, ¿no? O sea, no es nada más como
Por ejemplo, ese mismo, ¿no? O sea, como la sala de lo lento, eso quiere decir como de, quizás me falta un espacio en donde yo pueda darme el permiso de dedicarme a proyectos que tomen mucho tiempo y pues me gustaría un espacio en mi casa para eso. Y entonces empezar a pensar, bueno, y si ya no pensamos como en un cuarto para eso, sino en la función específica, ¿cómo podemos integrar estas funciones que imaginamos o que deseamos en los espacios reales que ya tenemos donde habitamos, ¿no? Entonces realmente podríamos pensar, bueno, en mi hogar, ¿dónde podría yo hacer un espacio o una zona designada para este tipo de proyectos o esta función en específico que ya me di cuenta que me falta o que me gustaría tener y que, bueno, no puedo tener un cuarto específico para eso, pero pues ya puedo empezar a pensar cómo integrarla al espacio real que ya habito, ¿no? Entonces, ese era como para mí lo importante al final, o sea, como una vez que imaginemos, pensamos en funciones de los espacios, pensamos en, pues conectamos con esta cuestión como de nuestro deseo de lo que nos gustaría integrar a un espacio doméstico, pues realmente pensar en integrarlo, o sea, sí hacerlo, quizás no como un cuarto aparte, como toda una habitación destinada para ello, pero sí integrar como estas funciones que notamos pues a nuestro propio espacio. Y pues al final está pues un texto descriptivo donde básicamente pues explico esto que he estado diciendo, pues para darle contexto a los ejercicios anteriores, pues con la intención de que pues ya le dé cierre, como después de que hayamos pasado como por estos ejercicios de imaginación y deseo y empezar a pensar pues cómo estamos habitando, ¿no? O sea, cómo realmente estamos apropiándonos de nuestros espacios o dejando que otros factores, pues, ajenos a nosotros, estructurales, que quizás no habíamos notado, de qué manera estamos dejando que eso determine, pues, nuestra forma de habitar nuestro propio espacio, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como el ejercicio que traje yo para esta publicación. Excelente, muchísimas gracias, Daphne, querida. A mí me encanta esta cuestión de, bueno, entender que así como el nombre del espacio construye su habitabilidad y por lo tanto sus condiciones materiales, pensar una función específica, ajena a un espacio, puede construir el espacio y por lo tanto puede modificar las formas de nuestra vida cotidiana. Me parece que es un proyecto y un ejercicio de imaginación que parece que a primera vista uno puede confundir de inocente, en definitiva, pero en realidad tiene esa ambición, ¿no? Como imaginar otra forma de vivir. Cuando uno dice de vivir, implica el habitar, pero no se limita a eso. Y es justamente algo que el arte contemporáneo hace posible, ¿no? Como hacer, plantear estos juegos, plantear este límite disciplinar o este límite borroso entre un tipo de propuesta y otro tipo de propuesta. Uno acá puede pensar desde el urbanismo, la arquitectura, pero también la acción, ¿no? El uso del cuerpo y tal. Pero en realidad esto empieza a construir un ejercicio político, ¿no? Un ejercicio de imaginar el futuro. Y eso me parece súper, súper interesante y obviamente se imaginarán, estuvimos conversando, pero muchísimo sobre esto, tal cual también muy a partir de la experiencia de Daphne en la residencia de producción de Uber Bauhaus, acá en Sao Paulo, que fue en febrero 2024. Sí. ¿No? Excelente, que fue nuestra primera residenta de producción en un programa de trabajo que ya lleva 2 años. Así que quienes estén interesados también en ese programa, más que bienvenidas a consultas. Dafne, muchísimas gracias, un placer haber participado de todas estas charlas. Gracias. Si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen felicitaciones, pueden dejarlas en el chat o al final vamos a tener espacio para conversa. Va a ser solamente cuestión de levantar la mano y ahí entrar en chat. Vamos a continuar entonces con Diana del Rivero. Voy a hacer esto de sacar
y poner... Ahí está. Hola, bien querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están van? todos? Muy Muy bien. bien. Bueno, pues yo ahorita me quedé pensando una cosa que creo que puede vincular un poco la presentación de Dafne con la mía, porque creo que yo lo que estoy haciendo es justamente cuestionar un espacio a partir, y qué tanto influyó o no influyó en una escena, de arte en México. Entonces, bueno, me presento brevemente para quienes no me conocen. Ya, bueno, Fede ya me presentó al principio, pero igual para platicar un poco de dónde vienen estas ideas. Yo soy historiadora de arte de formación, pero he trabajado mucho bueno, en todo lo que se pueda en cuestiones de arte. Pero sobre todo en el momento de ver la parte de gestión y trabajar directamente en una galería, caí en la cuenta de que existen varios como momentos complicados, o más bien falta de comunicación entre, personajes en el medio, ¿no? También dentro de esta galería tuve la suerte de ser, digamos, como parte de un legado de lo que fue un museo muy importante en México, que fue el Centro Cultural Arte Contemporáneo, que se le conocía coloquialmente como el Museo de Televisa, en la década de mediados de los 80 hasta el 98. Entonces, formalmente del 86 hasta el 98. ¿Y por qué digo que soy parte de este legado? Porque el equipo de trabajo con el que yo estuve siempre estuvo muy, vienen trabajando formalmente desde que estaban en el Museo Tamayo aquí en México, después el Centro Cultural Arte Contemporáneo, y después se fueron a Casa Lam, que era la galería donde yo trabajaba. Y por estar en esta situación tan directa y cerrada, para mí era un tema muy común y muy afín, hasta que me metí a la maestría y caí en cuenta de que todo el mundo era como un secreto a voces este espacio. Todo el mundo sabía que existía, todo el mundo sabía su relevancia, todo el mundo tenía como alguna opinión a favor o en contra. Sin embargo, no había nada escrito formalmente desde el espacio. Sí hay menciones, sí hay todo esto, sin embargo, no, no hay nada realmente establecido sobre el museo. Entonces, yo lo que vengo a presentarles aquí un poco es el por qué me lleva a esto. Entonces, formalmente, qué es lo que quiero, digamos, o qué es lo que me puse a investigar durante este proceso. Entonces, teniendo de entrada, sabiendo dónde hay un acervo, dónde hay catálogos, todo eso está precisamente un archivo abierto a la posibilidad de que yo lo interprete, me quedo pensando, bueno, ¿qué pasa y cómo? Entonces, como que mucho fue organizar primero las ideas y ver cómo aterrizarlo y qué es lo que quería decir al respecto. Entonces, aquí brevemente solo voy a presentar, porque no se ha desarrollado como tal el texto, pero bueno, decidí. La idea original había sido sacar esto como un tema de tesis, de la maestría en algún momento, pero decidí que lo iba a hacer un poco más por el lado de una publicación y que no se quedara simplemente en el ámbito de las tesis que nunca nadie lee. Entonces, hacer como un primer ejercicio para que sea a lo mejor un punto de partida y generar inquietud en todos los posibles investigadores, porque este es un lugar en donde hay muchísimo material, en donde, bueno, muchísimo material que buscando se puede desarrollar. Entonces, la decisión de hacer una publicación fue un poco por esto. Entonces, aquí lo que quiero plantear, pues, sobre todo para quienes no son de México o de Ciudad de México y que no son de mi edad también, plantear un poco qué es o por qué la relevancia de este espacio. El Centro Cultural Arte Contemporáneo fue un museo que surgió a partir de una crisis o de un cisma de Rufino Tamayo, el muralista, con uno de sus socios y, bueno, digamos, el socio capitalista del Museo Tamayo, que quedó, porque no era el único. Entonces, eran dos, era Grupo Alfa por parte de Monterrey y Televisa, bueno, Fundación Televisa por Ciudad. Bien, creo que eso. Disculpa, fui yo. Ya. Ah.
No sé en qué se quedan, pero bueno. Bueno, entonces, rápido, porque tampoco quiero darles toda la historia, pero bueno, se pelea Tamayo con uno de sus socios capitalistas, se divide el Museo Tamayo deja de ser una iniciativa privada, pasa a ser parte del gobierno, y aparece este espacio un poco como en Express, en lo que fueron las instalaciones de prensa para el Mundial de 1986 aquí en Ciudad de México. Eh, entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es un momento muy particular en donde, y para quienes están en México, creo que lo sabemos, la mayor cantidad de nuestros museos son públicos, no son tanto privados, y no tenemos, digamos, esa tradición del museo privado como en otros lugares. Y este fue uno de los primeros. Entonces, y muy importante también por lo que sí se ha comentado, que lo veremos al final, pero este, porque estaba, digamos, respaldado por pues, lo que era básicamente antes el Internet de ahora, ¿no? La televisión. Entonces, los medios de comunicación estaban detrás de esto y se mete todo eso. Entonces, si quieres, pasamos a la que sigue. Entonces, es por eso que estoy marcando un poco esta línea de tiempo y lo que van a ver o la intención de verlo aquí. No los quiero aburrir platicándoles la historia como tal, pero un poco sí como regresar a ver qué es lo que está pasando en estas épocas, o sea, a partir de los 80s, 90s, inclusive yo creo que socialmente podemos revisar un poco qué es lo que está pasando con nosotros y estamos empezando a avanzar muy rápido, que es lo primero que creo que hay que recordar, ¿no? O sea, sobre todo a partir de los 90s con el famoso .com que le llamaron, ¿no? Con internet y todo esto, hubo empezaron a haber cambios mucho más rápidos y, digamos, eh, acelerado, bueno, muy acelerados y creo que también hay una cuestión que es la, un poco la apertura a ver quién y cómo se habla, ¿no? Entonces, lo que quiero proponer aquí es que estamos hablando de un espacio bien institucional, totalmente respaldado por mucho dinero, por una televisora, por una cadena y todo esto, que también tuvo mucha interlocución con el gobierno local, que puntualmente vamos a hablar del gobierno de Salinas en este caso, porque sobre todo porque esto se hace mención a lo que sí ahí está escrito del espacio, entonces es un momento en el que tanto el gobierno como la iniciativa privada está apostando por la cultura. De forma un tanto en paralelo, eh, vale la pena mencionar que es cuando aparece el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, aparece el FONCA, o el Fondo Nacional, bueno, que de fomento, para creadores, se me fue el nombre, perdón, pero bueno, básicamente son dos estructuras institucionales que permiten la producción de arte y en México a partir que hasta el día de hoy, digamos, es una cosa estructural muy fuerte para una gran cantidad de creadores. Y no solamente de artes visuales, en general artes. Entonces, lo pongo aquí un poco en paralelo porque creo que a veces se nos olvida porque hace muy poco, toda la cantidad de cambios que hubo, ¿no? Entonces también, por ejemplo, inclusive el movimiento zapatista no existía antes, aparece durante este momento, ¿no? Empiezan a aparecer grandes exposiciones, hay devaluaciones, o sea, en la cuestión socioeconómica hay muchísimos cambios a partir de los 80s y los 90s, ¿no? México entra en una fuerte crisis económica, sin embargo, se venía después de lo que era el milagro mexicano, lo que se venía llamando así, ¿no? Pero de una forma paralela, y lo puse un poco intentando hacerlo como estética MTV, porque creo que eso es algo que precisamente define mucho la fragmentación de lo que se está dando, inclusive la fragmentación de los discursos, ¿sí? Porque aquí creo que algo que eventualmente mencionaré es quiero abordar lo que es el sistema del arte desde el punto de vista hegemónico. Sin embargo, también cómo este museo permitió o posibilitó que existieran o que existiera la voluntad de que aparecieran nuevos espacios que fueran sus interlocutores.
¿Por qué? Porque era un espacio totalmente diferente a lo que estaba hecho de forma, o sea, de los museos públicos puntualmente. Entonces, en toda esta temporada es cuando aparece precisamente, inclusive cosas muy relevantes en México como los especialistas en mover obra de arte, ¿no? Córdoba Plaza nace también a finales de los 80, ya que también respondiendo a una necesidad puntual de lo que está pasando en México, ¿no? Aparecen espacios autogestivos, aparecen lugares de intercambio, está, por ejemplo, se hace a partir de Televisa, por ejemplo, revistas de divulgación y de mediación. Sin embargo, también aparecen revistas como La Poliéster, que de Kurt Hollander y otros que hacen también búsqueda de textos de crítica, textos curatoriales, inclusive. Aparecen espacios como Temístocles 44, La Panadería, se forma formalmente Curare, ¿no? Esta asociación de curadores en México. Hay muchísimas exposiciones también que surgen en torno a esto, que mi propuesta es un poco ver qué tanto fue Televisa el interlocutor que posibilitó esto. Entonces, yo lo que quiero ver, y esto es la siguiente, Federico, por favor. Bueno, también la Bienal FEMSA, que no lo mencioné, pero también aparecen, o sea, muchísimas cosas que al día de hoy conocemos como relevantes en el medio se dan en este momento. Y yo lo que quiero ver es de qué forma lo podemos tejer de una forma distinta o darle más voz a algunos aspectos que a lo mejor hasta el momento se desconocían. Entonces, de las cosas principales que se hablan, o más bien de los principales personajes que hablan de esto, es quien hizo básicamente un recuento de la historia del arte en México de los 90, que es Daniel Montero, en varios textos, pero principalmente en su libro del Cubo de Rubik, donde abiertamente menciona que no va a hablar del Museo Televisa como él es, o sea, no lo va a mencionar como tal, que va a hablar de lo que está pasando en el arte, no lo que se hizo aquí o las políticas públicas causadas ni nada. Y esto me llevó a una gran pregunta. ¿Por qué? Entonces, porque si bien estamos viendo qué hacen los artistas y todo eso, a mí me parece una decisión, si bien totalmente respetable y seguramente muy, mucho mejor defendida simplemente no quiero decirlo, yo creo que sí es porque quería darle voz a los artistas. Entonces, ya a lo que estaba pasando en ese momento, para dar precisamente un espacio a lo que es la historiografía del arte mexicano en ese momento. Sin embargo, sí creo que por la forma en la que se menciona el espacio, la cantidad de veces que sale mencionado a pie de página, como anotación, cabe destacar que no fue un espacio que pasó por alto y que se necesita hablar. Precisamente, si le vamos a dar de tomatazos, primero describamos el objeto para poder atinarle con los tomates. Entonces, es un poco como mi idea. Entonces, aquí se menciona un poco, un par de citas que no se los voy a leer tal cual, para eso los invito a que vayan al libro, al ebook, a leerlo. Pero para que sepan por qué ese es el primer interlocutor. Y nada más como otras menciones que formalmente se escriben, que está en la siguiente, en la siguiente página, son dos personas que abarcaron esto a nivel tesis, una es a nivel maestría. De hecho, creo que las dos son a nivel maestría. Sin embargo, una es una persona que no ubico ya que activa en el medio, y otra que sí está totalmente metida. Creo que ahorita es la directora de no recuerdo ahorita, pero de uno de los museos públicos. Y precisamente es esto, se habla de las iniciativas de Televisa y todo esto. Sin embargo, creo que se cuestiona mucho cómo trabajaba, pero nadie se ha dado la tarea de explicar qué hacía. Y entonces eso es a lo que yo quisiera llegar con esta invitación, porque si bien no tengo solo el acervo, también parte del acervo son las personas que trabajaron aquí. Entonces, tanto las personas montajistas, la persona de biblioteca y todo esto, como la curadora, la museógrafa y todo esto que siguen ahí, y creo que nunca nadie tuvo la delicadeza de hacerles una entrevista para poder mencionar su opinión al respecto. Entonces, quiero darle espacio a ellos para que hablen y que podamos tener como esta revisión y en el Inter poder yo hacer como participar de mi opinión de por qué creo que es relevante no solo darle voz a esta gente, pero también presentar el cómo se entreteje algo tan relevante
y no ponerle flores nada más, sino hacerlo desde una visión crítica y ver qué tanto nos aporta o no nos aporta a lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, por ahí va. Excelente. Este es el momento de sacar emoji de aplausito. Así tal cual, como empezaste a mencionarlo en relación a la presentación de Daphne, es como hay que entender el juego de afectación que las instituciones y que la institucionalidad, las dos, la institución como organización y la institucionalidad como conjunto de acuerdos, tejido de conocimientos y de cánones, incluso, en cuanto a no solamente la forma en la que se produce, sino también en la que circula, se nombra el arte, eh, como todo eso justamente afecta lo que sucede adentro, ¿no? Lo que sucede adentro de una escena en términos locales o también en cuanto a todo un sistema de arte en términos nacionales. Entonces, así como un espacio modifica, moldea y condiciona nuestra forma de habitar y nuestra forma de vivir, en definitiva, de vivir con otros también, la institución y la institucionalidad van a afectar de la misma forma nuestra forma de producir, no solamente obra, sino también curaduría, gestión, teoría, historia, roles, y por supuesto está cruzado en relación a economía, política, sociedad. Por eso la importancia de, por un lado, entender cuál es el estado de la cuestión, cuál es el estado del arte sobre lo que está escrito sobre el centro cultural, para ver, bueno, cuál es la continuidad de esta conversación, y también, bueno, cuál es de toda esa situación pendiente, ¿no? De toda esa conversación aún pendiente, cuál es el tema que a mí me interesa. Donde entiendo que hay una posibilidad de encontrar más información y cómo esta información va a estar validada por la experiencia de los otros, que es el caso de justamente entrar en contacto y entrar en diálogo con más ni menos que los trabajadores y las trabajadoras que estuvieron construyendo esa institución a partir o desde el momento en que la dirección termina, ¿no? En el momento en el cual el límite de la administración termina, bueno, comienza justamente la participación y la afectación de los trabajadores en cada una de esas áreas. Así que de verdad estamos esperando muy ansiosos la continuidad de este trabajo y celebrando esta si no me equivoco, o una de las primeras apariciones públicas de este trabajo, que más se parece a un mapa también, ¿no? A un conjunto de referencias que a un paper denso o estas tesis que quedan ahí en bibliotecas forradas y nadie lee. ¿Y vas a comentar algo, Bianca? ¿Y vas a comentar algo? No. Está. No, que sí era la primera. Bueno, solo de esto. Así que en serio se súper agradece. También mencionar que con Diane nos conocimos en su paso por la residencia de investigación de Uberbau allá en octubre, noviembre de 2024. Septiembre. Septiembre, ok. Así que también estuvimos conversando sobre este tema. A continuar en todo este trabajo que comenzó allá por la clínica de verano y culmina allá por enero en la clínica de verano y culmina ahora esta etapa en noviembre en Estudio. Vamos ahora, de verdad, muchas gracias, Ian. Vamos a darle ahora paso a Leslie, sin antes mencionar que si ustedes tienen, tengo acá un mensaje de Leslie que dice específicamente, que tengan a mano una libreta y una hoja de papel, las dos cosas, porque justamente va de materia, va de acortar distancia, va de ponerle un poquito ahí la mano a la situación. Hola, Leslie, querida. Hola, gracias por el anuncio. Sí, lo que tengan a la mano. Puede ser hojas, puede ser la libreta, pueden ser ambas si ustedes deciden cuál ocupar.
Bueno, pues me presento, yo soy artista visual y docente de escultura, me he especializado en eso. Y el interés de estar en este grupo tenía mucho que ver con poder escuchar otras voces, ¿no? Además de las de mi cabeza, este, ¿no? Además de las de mi proceso, además de las que uno va llevando personalmente, me parecía muy importante el poder dialogar, no solamente con artistas, o sea, al final de cuentas sí, varios de los que están aquí son artistas, pero también desde la visión de artistas que se dedican además a la gestión, que se dedican, ¿no?, a la curaduría, a la investigación desde otros enfoques, en fin, ¿no? Y que somos también de distintos intereses, de distintas generaciones, de distintas nacionalidades. Entonces, a mí, esta idea cosmopolita, ¿no? Esta idea de enraizar, de siempre estar como comunicándome con el que está pasando alrededor, ¿no? Mi entorno inevitablemente no puedo ni quiero que se limite a lo más próximo a mí, ¿no? Entonces, también por eso, pues he estado mucho, o he dirigido mucho mi carrera a una cuestión pues internacional, y ese factor también me lleva a lo que hoy van a ver de resultado. Fue muy grato ver cómo cada vez que nos reuníamos surgían otras preguntas, ¿no? Preguntas de, esto no lo había considerado o lo tenía más estable, pero también podría ir para allá o podría ir para acá, y hacer otro tipo de aproximaciones, ¿no? Salir, o sea, focalizar mucho qué es los alcances que yo ya tenía, la producción que ya tenía, el poder compartir, el presentar el trabajo ya existente, cómo era percibido, qué cosas, o sea, esa retroalimentación real, honesta, ¿no? Muy directa de parte de todos y todas aquí. Para mí era algo que apreciaba estar cada martes, ¿no? Y que también te lleva, pues, a otro tipo de disciplina o sea, cada martes algo iba a pasar, aunque tú no hablaras, pero algo sucedía que te detonaba. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que al menos yo viví, no sé si coincidan, pero yo creo que sí, de lo que estuvimos aquí compartiendo. Entonces, bueno, lo que les traigo hoy es salir, como siempre trato, de la zona de confort, ¿no? Es decir, como les decía, yo trabajo desde la escultura y la escultura me llevaba y me centraba mucho a la cuestión material, a la cuestión, ¿no?, táctil, a la cuestión espacial, a la cuestión también del tiempo, además de que son temas que me interesan muchísimo, pero al final de cuentas, en este ir y venir a exponer, a dar conferencias y en fin, a otros países, me llevó a varios cuestionamientos, ¿no? Y dentro de las reuniones salió una pregunta de qué tan importante es que esté yo como artista, qué tan importante es el texto en mi obra, qué papel está jugando, y cuando surge que vamos a cerrar estas reuniones con un ebook, me quedé así de, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? En la bidimensión, esto empezó a hacer crack en mi mente porque dije, no quiero. Y entonces dije, bien, hay que apropiarnos de ella, y eso es lo que vamos a hacer acá. Hasta el momento mi investigación está hablando de los estados del derrumbe, el derrumbe como un proceso y no solo como un hecho físico. Es el momento en el que una construcción o un espacio significativo
pasa de ser un lugar habitado a convertirse en un residuo, ¿no? Entonces, son esas transiciones, esos lugares en los que has estado y que te generan se vuelve significativo para ti, pero que si permaneces demasiado, pues te olvidas de lo que significan y bueno, ¿no? Algo tiene que estar pasando y entonces parte de mi metodología justamente es no quedarme fija nunca. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que, pues, que viajen conmigo, básicamente? Y eso es lo que planteo en esta, que me pregunto todavía si esta es la pieza o la pieza es la que van a hacer ustedes, o la suma de archivo que voy a hacer de todo lo que me envíen, que en realidad para mí esto ya se vuelve, ¿no? Un proyecto bastante amplio y este es el inicio, ¿no? Que detona todo ello. Entonces, otra cosa importante es que también aquí veo la unión muy clara de a lo que me dedico, ¿no? Del ser artista y el ser docente. Aquí hay algunos de mis estudiantes y me van a reconocer, me van a cachar, porque van a ver que es mucho de cómo organizo los ejercicios, ¿no? Porque en realidad para mí van a estar ligados siempre la academia pues con la parte del hacer arte. Entonces, bueno, ya por favor tomen su hoja o lo que sea que hayan elegido y vamos a pasar por los estados del derrumbe y los estados tienen distintos estadios, distintas etapas, pausas. Entonces, yo se los voy a leer en esta ocasión, después cuando ustedes lo tengan, ojalá les dé gana de hacerlo por su cuenta, con más tranquilidad, con más ensimismamiento, pero bueno, ahí vamos. Entonces, lo que vamos a tener en cada hoja es el encabezado, que va a ser el nombre del estadio. Vamos a tener, pasemos a la siguiente, yo se los digo así, por favor. Entonces, está el nombre, está la definición, una anécdota mía, ¿no? Y las indicaciones a realizar por ustedes. Entonces, empecemos el viaje y el estadio es encuéntrate. El encontrarse es este espacio que se vuelve significativo al habitarlo plenamente. Es donde comemos, dormimos, pensamos, producimos, hacemos aquella actividad o pasamos el mayor tiempo y que es como el lugar más fijo, ¿no? en el que estamos. Hay una permanencia indefinida y eso genera una intimidad y casi exclusividad. Les cuento. Establecerme en un lugar era la única mejor opción para existir, hasta que puse un pie dentro de mi espacio seguro y otro en el espacio desconocido. Viajé con la maleta llena. En el camino fui dejando rastros de lo que fui y sumé lo que me encontré en esos lugares sin identidad de pertenencia. Me perdí a pensar en el cuarto de un hotel, en el taller prestado, en la banca que me topé en el camino, en el instante en el que me sentí. No depende de cuánto duras en un espacio para habitarlo, ni de qué tan cómodo, grande haya sido, que haya sido hecho para eso, sino que permitir estar expuesto a ser vulnerable en pensamiento, sensibilidad y relación con cualquier entorno para disfrutar los alojamientos eventuales. Indefinición de temporalidad. Bienvenida a la incertidumbre. No permanencia ni pertenencia físico-material, solo detonantes intangibles a recordar. Eso es lo que pasa dentro de mí. Ahora, no sé qué les detone mi sensibilidad a ustedes, así es que les pregunto, ¿alguna vez has estado en un espacio que terminaste haciendo lo tuyo por un instante? Por favor, en la hoja que tienen, escriban el nombre del alojamiento eventual, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar en donde se han sentido así? Y por favor, abajo hagan una lista de la cantidad que ustedes consideren de acciones o comportamientos que han hecho
para que un espacio que no te significa nada como esta hoja de papel te termine importando. ¿Qué hacemos para que un lugar no sea importante? Mientras tanto, pausa de silencio unos segunditos para no molestarlos. En cuanto alguien ya tenga, por favor, mándenme una reacción y sabremos que podremos continuar. Creo que Seguimos. ya no está. Perfecto. Ok. La que sigue, por favor. Ahora, he de contarles, mientras siguen haciendo sus listitas, que en realidad, creo que eso ninguno de nosotros lo hemos comentado, pero esto se va a exponer. Sí se podía decir, ¿no? Porque yo ya ventilé aquí. Pero eso se va a exponer. Y entonces realmente está pensado, lo que planteamos aquí en este ebook es una de las presentaciones, porque las salidas que tienes esta es la exposición, que también pues va a ser ahí interactiva, va a ser activada. Por eso también veíamos, por ejemplo, también con DAF, que tenía la opción de dibujar, de intervenir. Pero también lo lindo es que en el impreso o en este caso se pueda tomar una hoja ajena a las que tienen las indicaciones y se puede estar activando, ¿no? Y realizando pues la pieza, ¿no? Indistintamente. Ok, bueno, entonces, seguimos al siguiente estadio, la siguiente parada del viaje, que es agrieta y transita. Hay un tiempo compartido, ¿no? En el tiempo compartido, el espacio acumula residuos, huellas y testimonios de mi presencia. Estas acumulaciones es tanto física, como el polvo, objetos o cartas, como simbólica, como las reflexiones y el ensimismamiento. Les cuento la anécdota que me llevó a agrietar y transitar. Entre el espacio y nosotros suceden cosas. Generamos narrativas vivenciales que dejan marcas, los recuerdos imborrables de lo que algún día fue algo y que ahora es otro algo. Durante años atravesé un pasillo corriendo con efusividad ante la espera de la llegada. Fui creciendo y ese pasillo se empezó a hacer menos largo. Ahora llegaba con pasos. Desde ahí aprendí a transitar caminos estrechos. Tal vez es un indicio de por qué le pongo atención a las grietas. Espacios ignorados hasta que causan el punto final del derrumbe, pues lo mínimo en nuestro cotidiano puede generar grandes impactos. Ahora nos toca intervenir. Por favor, coloquen, ya sea en esa misma hoja o en otra, un rastro de su presencia. Ráyenla, escríbanle algo, fírmenla, quémenla con el encendedor, con el cigarro, hagan lo que quieran, doblenla, písenla, muérdanla, en fin. ¿Cómo vamos a hacer que esté nuestra presencia en esa hoja? Igual, por favor, me mandan una reacción para avisarme que podemos continuar a la siguiente parada. Ok, gracias, Ana. Ahora vamos, gracias, Eva. Ahora vamos, Irian, al estadio registro y fragmenta. Para registrar, me retiro cuando surge la noción de pertenencia. El espacio queda como lugar físico, pero no me llevo comportamientos ni rastros. Para fragmentar, los testimonios se transforman en fragmentos para preservar mi sentido,
y evitar que se vuelvan lugares cerrados. La fragmentación les da corporeidad, valoración a la experiencia, sin darles un cuerpo fijo. ¿Qué pasó conmigo para llegar a esto? Ya que me empiezo a acostumbrar, es decir, empiezo a apreciar y sentir algún nexo con el lugar, sus objetos, muebles o cosas que viví ahí, me voy y me llevo lo que mi presencia generó, lo que es mío para dejar intacto el alojamiento prestado. Me llevo mis cartas, mis pensamientos, mi piel muerta y residuos desprendidos de mi interacción con lo que toqué a modo de polvo. Me permito que mi estancia ahí se vuelva huella, pues la destruirán como si no tuviera valor. Ahí así es. Me llevo lo efímero, sabiendo que se desvanecerá. Mientras tanto, les doy una permanencia provisional en mi obra. Nuevamente les presento mi alojamiento eventual. En esta ocasión es esta hoja de papel. En realidad, la hoja de papel nunca ha sido una hoja de papel. Es ese espacio de transición. Ayúdenme a evidenciar lo valioso que tiene este espacio. Arránquenlo o rásguenlo. Un fragmento, lo más chiquitito que puedan, y manténganlo en su mano hasta pasar al siguiente estadio, por favor. Igual me avisan con una reacción. Este fue rápido, qué atrevido. Qué bueno, ya le perdieron el miedo a hacer. Y el último estadio es el ser polvo. El derrumbe se completa. Lo que queda es polvo, que ya no es espacio ni tiempo puro, sino la suma de todo lo que fue. Ese polvo es espacio residual y testigo de la historia. Última anécdota hasta ahora. Tú y yo estuvimos sin salir por mucho tiempo, por miedo, cautela, responsabilidad, obligación, sensatez durante la pandemia. O eso nos hizo ver otros mundos con más detenimiento. Yo le presté atención al polvo doméstico. Al verlo acumulado en rincones, me empezaba a contar historias de los lugares donde había transitado antes de llegar a esa parada provisional. Sus narraciones fueron las que me sacaron de la asfixia de pensar que la permanencia sedentaria me iba a estabilizar tanto que perdería mi voluntad de estadios nómadas y no podría seguir viajando en mis estados del derrumbe. Gracias por viajar conmigo en esta obra. ¿Recuerdas que en el estado anterior te quedaste con un fragmento de la hoja que hiciste que existiera? Aquí obviamente ustedes no tienen esta bolsita, pero ya en la pieza final es depositar el fragmento dentro de este contenedor bolsa para en conjunto acumular los polvos narrativos del derrumbe. Como no tienen la bolsa, pero sí tenemos celular, les pediría que por favor, cuando puedan, le saquen foto a todo lo que hicieron y a quienes nos vemos, por favor, me lo regalan. O me envían, por favor, ahí a mis redes, pues lo que detoné en ustedes, el viaje que hicimos juntos. Muchísimas gracias de nuevo a quienes estuvieron no solamente el día de hoy acompañándome en este viaje, sino también a quienes aguantaron mi manera de ser artista. Así siempre fui, creo. Y se acentuó más, ¿no? Más con ustedes porque se enfocó, ¿no? Hasta llegar a este punto. Al final de cuentas, yo tenía la cuestión de mis referentes, la cuestión de mis cartas, la cuestión de los viajes, la cuestión de la obra, la cuestión de texto, en fin, ¿no? Tenía muchas cosas que al final de cuentas sí estaban en la obra, pero a lo que llegué aquí, para mí es ese parteaguas, ¿no? De cómo poder estar sin estar, de cómo poder
compartir y llevarles a ese estadio de insignificancia, ¿no? Que tanto a mí me interesa, pero era complicado el que quedara más claro. Y que pese a toda mi dimensión, reto, lo que sea que no esté, veo como siempre, y ya me lo había dicho la obra, la participación del espectador, ese diálogo indirecto, pero que al mismo tiempo puede generar una cierta intimidad, es el camino, ¿no? De lo que sigue en mi trabajo, en mi propuesta, y que pues además también me llevó a reconectar con mi investigación de tesis de maestría, así es que esto fue así como, ¿no? Ciclo completo. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Excelente, este es el momento de todos los emojis. No, de verdad, Leslie, muchísimas gracias a ti. Además, por esta acción a distancia, ahí han tirado sus fuegos de artificio. Para mí, lo más importante que pasa en estos grupos es cuando logramos entre todas, todos, todes, entender qué es lo que cada uno y cada una está buscando. Y cómo justamente, en lugar de, cualquiera podría decir, no, bueno, poner sobre la mesa la práctica implica modificarla y ajustarla según los criterios de otros. Por lo menos en Argentina, este modelo de clínica tiene que ver también con escuchar mucho a un referente, ¿no? Como con una cuestión muy o mismo lo que pasa en la academia, ¿no? Como una idea de conocimiento, una idea de verdad a la cual uno tiene que llegar. Bueno, para mí lo más interesante que pasa en estos formatos, en estos espacios, es justamente mediante la escucha, ¿sí? La escucha colectiva y colaborativa, nos podemos acercar a lo que estamos buscando, ¿no? A justamente acercar esa práctica con la intención que estamos persiguiendo, ¿no? En este caso, cómo justamente entrar en la dinámica o entrar en la lógica eh, del polvo, ¿no? De lo insignificante, de lo mínimo, ¿no? Hemos conversado muchísimo sobre, bueno, cómo contrarrestar, cómo justamente efectuar esta lógica del polvo y poner y admitir la atención que esto todavía en el arte contemporáneo implica con la idea de obra, ¿no? Con eso que no se puede destruir, ¿no? Con eso que como humanidad nos seguimos encargando de proteger, aunque incluso en los casos de cuestiones históricas como el arte destructivo, incluso ante la desmaterialización del arte contemporáneo, incluso, ¿no? En cuestiones netamente de acción o en cuestiones netamente conceptuales. Toda práctica u objeto denominada obra tiene que ser preservado y se distancia de lo insignificante. Tiene que significar. Bueno, ¿cómo manejamos esa tensión? ¿Cómo manejamos esa distancia en la cual justamente vamos a trabajar? Y me parece que esta cuestión de entender que la práctica no solamente es material, sino que se deviene en obra cuando uno lo articula mediante el discurso, encontraste una clave, ¿no? Encontraste un procedimiento. Y eso es gracias a la insistencia en la pregunta, en el ejercicio de la pregunta. Incluso ponerla en juego, que uno también como agradece eternamente, ponerla en juego en este espacio, ¿no? Como atreverse a poner en juego en la instancia pública de cierre del grupo. Muchísimas gracias, Leslie, en serio. Falta muy poquito para liberar el ebook, para que podamos ahí compartirlo y descargarlo. Vamos ahora sí a darle el espacio a la última, pero no menos maravillosa artista de este grupo, Mónica Giuffria desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. Hola. Bueno, ¿cómo comenzar, no? Que también fue mi pregunta todo este tiempo. Bueno, yo también soy artista plástica,
Tengo otra profesión también, en donde trabajo mucho con la sensorialidad, eh, eh, con los niños con los que trabajo, lo sensible se juega siempre y yo veo cómo aprenden desde lo sensible, cómo se constituyen desde ahí y, y creo que es una de las cosas que me hace hacer pregunta a mí. Por un lado está todo lo que yo arrastro de conocimientos, como decíamos recién, Fede, lo académico, y que, bueno, hoy también a mí me cierra como que, que digo, bueno, ese es el lugar para partir, eh, para seguir construyendo. Eh, yo tenía una pregunta de siempre, de cosas que me llamaban la atención y que estaban ligadas en algo. Eh, y un día dije, bueno, todo esto que veo son líneas, y yo dibujo y veo mis líneas, las líneas que hago en el papel para mostrar algo, para eh, corporizar algo, son las líneas que veo en la calle, en el diario, no sé, en los hilos, en los bordados. eh, y bueno, y eso fue lo que fue al revés, ¿no? Como que eso me fue armando y fui descubriendo que eso me fue armando. Eh, y bueno, y de ahí partió mi trabajo y mis preguntas acerca de un poco de mi obra, si bien yo venía pintando también, pero digo, bueno, esto me da vuelta, ¿y por qué? Eh, y ahí fue que empecé, bueno, empecé como a tomarlo más corpóreamente y empecé a buscar más líneas y a crear líneas. Bueno, esta es una de las primeras de esta serie para el ebook. Es la primera, una línea hecha en lápiz de distintos eh, grosores y uno más blando, más gruesos. Y cómo, cómo el lápiz no solo deja una marca con el grafito, sino hay una incisión, hay una agresión también de la herramienta hacia ese soporte. Que bueno, es justamente lo que yo veía también en las grietas en las calles, en las veredas. Hay algo que tuvo que agredir para entrar en este material. Yo recién la escuchaba a Leslie, que nos hablaba de sí, agrieta y transita. Eh, y es eso, o sea, cuando uno ve una grieta, descubre algo, se mete en un lugar incómodo, pero eh, descubre algo y la transita. Yo cuando empecé a hacerle frotaje a las grietas, le empecé a hacer gofrado, las empecé a trabajar todo ese material que yo veía, la empecé a investigar, no tanto desde la cabeza, sino desde las técnicas plásticas, y meterme ahí, y comencé a transitarlas. Eh, yo veía grietas, bueno, en la pared de mi casa, cuando la primera vez que las cené con textura, con hilos, eh, ahí la transité, porque la tuve que recorrer, tuve que, que meterme, estudiarla, ver la cantidad de hilos que me iban llevando para llenarla. Y la transité y ahí vi el recorrido del tiempo, eh, cómo una obra tomó velocidad y tuvo tiempo también la obra, cosa que en la pintura no, eso siempre me daba como una pregunta, ¿cómo es el tiempo de la pintura? Está ahí estática. Y esto era era un movimiento y fue darle presencia, porque
la anécdota es que nunca nadie dijo nada en mi casa de esa grieta, y el día que yo le puse hilos, dicen, ah, se rompió la pared, como que hubiera estado sana antes. Eh, bueno, nada, podemos ver la próxima. eh, bueno, y en este agrietar también y transitar en mi grieta, que la hice con, nada, moviendo la hoja y el chorro de la tinta, eh, empecé también a rayarla con un filo de cúter, de pincheta, y, y comencé, bueno, a ver cosas que a lo mejor en todas las otras grietas que fui haciendo no encontré, y que fue una forma que digo, acá me identifico. Y, y por eso, nada, sentí en esta cuestión de no ir con algo, a buscar algo ya hecho o ya armado, ya pensado, sino que en este hacer, en este meterme con la cosa, en este momento de activo, es donde voy descubriéndome a mí, descubriendo, bueno, una búsqueda de obra que tiene que ver con esto, ¿no? Con el meterse y con el compromiso. Este es un frottage que le hice a una grieta en la pared. Eh, bueno, y ahí se deja ver la grieta en blanco. Entonces uno puede hacer un recorrido eh, que marca un tiempo, que marca, eh, nada, esta agresión también, eh, está como que enfrenta también la grieta, ¿no? Que está ahí y sola da posibilidades, porque eso fue apoyar una carbonilla y sola por la forma de la grieta fue dando los distintos valores de negro. En la próxima la exploré, ahí se veían un poco, estos son hilos. Siempre yo lo que también busqué es cómo, desde que hice la primera intervención, cuando hice una placa de cemento y la quebré para hacer una grieta, siempre fui buscando estas cuestiones contrarias, ¿no? La grieta de cemento dura con hilos suaves y de colores. Acá esto es una costura hecha a máquina sobre un papel, eh, como estas cuestiones. La grieta es eso, ¿no? Es algo que está ahí, donde no corresponde, donde sería mejor que no esté, pero está. Eh, y, y bueno, también fue ir descubriendo, hice una muestra el año pasado, no, perdón, a principio de este año, en Villa Mecenas, que muchos de los que me están escuchando la van a conocer, en donde yo, bueno, mostré toda esta persecución que le hice a la grieta, y, y tuvo una devolución de la gente que me veía ya trabajando y en el momento de la exposición, en donde dije algo tan pequeñito, ¿no? En donde nos metemos y miramos, eh, cómo nos mueve, y nos mueve desde una cuestión, para mí, desde un inconsciente colectivo, porque creo que muchas cosas que se dieron, había mucha similitud en lo que se podía sentir. Variedad, pero similitud, porque todo era con algo de sanar, pero porque había algún daño, alguna agresión hecha ahí. Eh, y, y digo, bueno, esto es, eh, nada, qué sé yo, cuando el trabajo habla por sí solo, o la imagen
habla por sí, porque llega a un punto en la otra persona. Se las voy a leer, que es la que está en la última, creo que ahora, ¿no? Viene, sí, la última, y ahí está lo que dice, que son palabras que fui tomando del otro, del espectador, que siempre termina como de cerrar la obra. Y me han hablado de herida, secuela, queloide, cicatriz, marca, partir, dividir, recorrido, tiempo, representa el tiempo recorrido, línea, amable, amada, sentida, considerada, interrumpida, interceptada, quebrada, se interrumpe con la fuerza visceral, redes, dendritas, finita, divide. ¿Y qué queda en ese espacio de los planos quebrados? Espacio entre los planos, vacío entre dos que fueron uno. Las rocas, la montaña, la aridez, la cicatriz, la marca, ellos y aquellos, nosotros en el medio. Ese espacio entre dos que fueron unidad, eso que los divide, pero también ese pequeño aire entre dos. Pero en la grieta no hay materialidad, es lo que es, espacio y línea. Bueno, y creo que hoy, al escuchar hablar a mis compañeras en todo este recorrido que hicimos, nada, percibí cuánta unidad había en esto de habitar un lugar, de hablar de un espacio, que el espacio tiene su historia y nos marca. Y en el espacio, bueno, está todo lo que uno deja, el polvo que cae en ese hacer. Bueno, por eso pienso que es el lugar de donde partir. Porque uno para un momento para seguir adelante. Y bueno, me pareció esta una cuestión como más poética de hablar sobre algo, más que alguna cuestión más narrativa, ¿no? Algo que nos hace volar un poco. Bueno, muchas gracias. Excelente, y ahí sí, todos los emojis, los aplausitos, No, a mí lo que más me gusta de la experiencia de Mónica, de cada una, ¿no? Eh, es cómo la práctica toma distancia y también se ordena, ¿no? Como estas 5 imágenes que Mónica, que en definitiva son 6, ¿no? Hay ahí como una trampa en la última página, donde aparece la imagen literaria, aparece la imagen en texto, en una continuidad y justamente en una ejecución de un ejercicio que Mónica hace permanentemente, que es no solamente detectar la grieta, sino construir la grieta, sino es producir la grieta, producir esa grieta como espacio, como señalamiento, como excusa para la charla, como ejercicio plástico también, ¿no? Y eso para mí está muy cerquita del trabajo en arte, en detectar eso que otros campos dejan de lado, que mismos no se animan a arriesgar una idea cerrada. Bueno, en el sistema de arte, como un campo específico, nos animamos a hacerle preguntas, ¿no? A poner ahí a prueba, a ver qué es lo que está pasando, ya sea cómo estamos viviendo, cómo mismo también cómo leemos la historia de la escena en la cual estamos participando, cómo mencionamos la obra en sí, o cómo observamos los lugares en los cuales estamos transitando, en definitiva. El ejercicio de Mónica tiene para mí mucho de producción de observación, ¿no? De detener también el tiempo. Ahí los cruces entre las 4 son
como súper abundantes, y yo de verdad les agradezco a cada una la paciencia, la escucha, la participación, las ganas, la perseverancia, martes a martes ahí a poder juntarnos y continuar esta gran conversación. Antes de poner, pero antes, démosle ahí sí, un montón de emojis y de corazoncitos y de cosas a las 4, en serio. También mencionar que que fue parte también de casi la mitad de este trayecto, Aaron Jiménez García, también desde la Ciudad de México, que estuvo ahí participando con sus investigaciones sobre baile social, arte contemporáneo, sociología, género. Él nos acompañó casi hasta la mitad del trayecto y luego no le fue más posible, le mandamos también este abrazo. Y quería compartirles también un poco de dónde venía esta idea de modular, tratar de meter en 5 páginas la producción de, no solamente de un año, sino de una vida, ¿no? Como, bueno, esto tiene que ver con este antecedente que para mí es súper súper valioso, que es el antecedente del CAIC, del Centro de Arte, del Centro de Arte y Comunicación, que tuvo lugar en los años 70 y 80 en Argentina, en Buenos Aires, y que justamente en este ejercicio primero colectivo y luego súper político, ellos entendían en el lenguaje proyectual un valor. Y un poco esta idea del proyecto como un elemento que se dispara a futuro, me parece que tenemos un punto en común, ¿no? Como pretenciosamente entre CAIC y este espacio. El CAIC es un espacio histórico, es un emblema de la historia del arte contemporáneo en Argentina y en América Latina también. Y hace un par de años se hizo, en 2022, una exhibición que cruzaba la producción del CAIC y la producción de artistas nacidos y que trabajaron en Chile muchos años, y que el planteo en sala era justamente este, ¿no? Como láminas A3 fijas a la pared, donde justamente se construía un gran repertorio de proyectos y de ideas a partir de la aplicación de otras áreas de conocimiento al sistema de arte, al arte contemporáneo. Lo que vamos a tener montado a partir de esta semana en la oficina de estudio abierto aquí en la ciudad de Sao Paulo, como bien decía Leslie, es un homenaje también a este dispositivo de exhibición que plantea en el lenguaje proyectual una posibilidad de imaginar el futuro, súper alineado con los proyectos que hemos ido mencionando, y que justamente también tiene esta doble función de exhibición y de publicación online de ebook, que vamos a lanzar en este preciso instante. Ahí acabo de largar el link, es completar ahí nombre, apellido, email, y ya les va a llegar el link para descargar el PDF. Les agradecemos mucho el compartir esta información, de compartir, en definitiva, el trabajo de estas 4 trabajadoras de arte maravillosas entre México y Argentina. Y también, ya que estamos, ya que tengo su atención, contarles que Estudio Abierto sigue como gestión dedicada a la construcción de grupos de reflexión y de grupos de estudio de arte contemporáneo. Continuamos en el verano con 2 propuestas. Una es la Clínica de Verano en su segunda edición, y también el laboratorio curatorial que estamos desarrollando con otra organización, con otra gestión autónoma, en este caso en Argentina, Grupo Espinillo. Vamos a charlar sobre curaduría. Entonces, hay 2 opciones ahí si ustedes quieren acompañarnos durante el verano del sur, el invierno del norte. Entonces, como les decía, ya está disponible, listo para descarga, esta publicación que hemos desarrollado con estas artistas y artistas, historiadoras, investigadoras, trabajadoras del arte maravillosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere levantar la mano, abrir el micrófono, comentar? Bien, querido. Yo sí quiero agradecerte, Federico, porque digo, lo hemos mencionado conforme lo presentamos, pero creo que de esas cosas que no se saben en la teoría se logran en la práctica. Y
muchos de los proyectos que traíamos y de las cosas que pusimos aquí precisamente lo teníamos todo en la teoría y no en la práctica. Y vernos cada semana nos hacía aterrizar, aunque sea de manera muy pequeña a veces y tal, volverlo todo más práctico digamos, desarrollar. Entonces, muchas gracias por el acompañamiento, gracias por este espacio. Recomendado totalmente para todos. Cuéntenle a quien más confianza le tengan. Pero no, pero creo que sí es una cosa muy eh, importante poder tener espacios así, porque muchas veces, y no sé, digo, aquí creo que están varios de los alumnos de Leslie. Yo recuerdo que cuando yo estaba de alumna, algo así siempre esperé de la universidad y no necesariamente siempre te lo dan. ¿No? Hay maestros que abren esos espacios, hay maestros que te dan eso, y como que siempre tienes esta ilusión de, a lo mejor alguien me va a tomar como mi tutor y tal, y ni siquiera tu director de tesis lo hace en ocasiones, ¿no? Entonces, se vuelve muy, muy complicado. Y cuando encuentras eso y de pronto caes en la cuenta también lo importante que es hacer grupos, hacer comunidades pequeñas o grandes o lo que sea para poder avanzar y eso va totalmente de la mano con todo lo que, digamos, desde Uberbau, y todo se promueve. Creo que es bien importante también ver que si no lo estamos consiguiendo, pues lo podemos hacer y construir desde nosotros mismos. Pues muchas gracias. No, querida, muchísimas gracias a ti y a cada uno de ustedes. Esto un grupo se conforma más de 2 personas. Esta obviedad hay que recordarla permanentemente. Eh, lo que la coordinación tiene es la responsabilidad de ahí de algunas cuestiones logísticas y de compartir el conocimiento que el grupo anterior trajo y así, y proyectarlo hacia el grupo siguiente. Y esta es lo maravilloso que tiene este trabajo de ser como de alguna forma nodo entre esta pequeña comunidad, me encantó esa definición, que martes a martes fuimos ahí construyendo y afianzando. Eh, claramente no tiene la misma pretensión que el conocimiento académico, justamente funcionan de forma complementaria. Hay cuestiones que la institución, que el museo, la academia, que la institución formal tiene que ocuparse, que por suerte desde la gestión autónoma no nos tenemos que ocupar, del índole de la reproducción, de la conservación de las ideas, ¿no? Ese gran DeLorean hacia el conocimiento que ya fue ejecutado y desarrollado. Está buenísimo que la institución esté ahí, está buenísimo que el museo, la universidad, la escuela estén ahí cuidando todo eso que hemos producido como humanidad. En la gestión autónoma nos toca poner en problemas eso. Nos toca generar estas tensiones, generar estas discusiones, pelearnos un rato, cortar el Zoom, tomarnos una cerveza, volver a pelearnos, y ahí... y la verdad que se agradece también la complementariedad, como poder ir, molestar y volver. Eh, en serio, yo les agradezco mucho. Em, queridos, en serio, fuimos cerca de 24 personas, estamos ahí en línea en este momento. No se pierdan la oportunidad de hacerle una pregunta, un comentario yo las menciono como artistas porque es el vicio, pero a estas 4 mujeres maravillosas, no se pierdan la oportunidad de hacerles algún comentario, alguna pregunta sobre su continuidad, sobre sus trayectorias, che, ¿para dónde sigue esto? Eh, de todas formas, este contenido va a quedar grabado y va a ser publicado en YouTube. Vamos a estar compartiendo también el link. No dejen de entrar en contacto con las cuatro maravillosas, de compartir sus trabajos, de conocer sus escenas también. En serio, ha sido un placer trabajar con cada una de ustedes y ha sido un placer también compartir esta tarde y noche. Fabulous for Women. Y mi inglés desastroso, pero en serio, yo les agradezco un montón. Archivo abierto queda disponible, estudio abierto queda también disponible para cada uno de ustedes. Seguimos en contacto, tengan una excelente noche, una excelente semana, un excelente fin de año, y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Eva.
Estaba justo cerrando emotivamente. Eva, ¿cómo estás? Sí, disculpen la molestia. Digo, Por favor, un gusto, un placer. Bueno, yo soy alumna de la profesora, de la maestra Leslie González. la Y maestra González. estábamos hablando sobre que estamos formando junto con algunas amigas y compañeras, colegas, vaya, un colectivo de Buenísimo. gestión de obra. Y quisiera saber, ustedes como tanto gestores, así como artistas, ¿cómo ha sido para ustedes esta cuestión de la gestión en solitario, ¿no? Porque muchas veces nos toca hacerlo en solitario, Ujú. no tenemos la posibilidad de tener a alguien que nos ayude en esa situación, ¿no? No sé, ¿quién quiera comentarlo? Ujú. Solamente para introducir, dejen, así como hizo Dafne también, dejen sus Instagrams en el chat, así quienes nos están acompañando pueden entrar en contacto también. Solamente para introducir, hay para mí una categoría que resuelve esto, que no es la gestión en solitario, sino que es la gestión autónoma. Y esta idea la ha desarrollado justo Pastor Millón en Chile, el equipo de curatoría forense de Jorge Sepúlveda y Guillermina Bustos en toda América Latina, y son varios teóricos que vienen pensando cómo se construye la gestión autónoma. Porque hay un intermedio entre la organización formal, la institución formal y la individualidad y la soledad, diría en portugués, y la soledad. ¿Qué es la gestión autónoma? ¿Qué es la gestión, lo que se suele llamar con otros marcos teóricos, gestión independiente? Cuando le cargamos ideología llamamos gestión autónoma, que es la gestión en colectivo, que es este primer estímulo que Eva y colegas han tomado, ¿no? Como nos juntamos y a partir de ese impulso empezamos a desarrollar incluso la pregunta de qué es lo que queremos hacer. Esa es como mi propuesta, ¿no? Como no es en soledad, sino es en autonomía y es en colectivo. Y acá hay como mucha gente que estuvo ahí desarrollando, por ejemplo, Dafne tiene años ya, una década, más de una década, eh, de gestión autónoma en Guanajuato. Sí, yo justo quería como comentar sobre eso. Es que creo que no, no se puede hacer gestión en solitario, o sea, como que de hecho la definición misma de gestión para mí tiene que ver con cómo uno es capaz de manejar las relaciones de trabajo. Entonces, muchas veces, o sea, está el área como de producción, que por ejemplo en las artes visuales suele pensarse de una manera más en solitario, que aún así a mí me parece pues un poquito, pues también medio mitológico eso, porque ya cuando uno pasa del taller a lo que es la profesionalización de la carrera, tampoco se puede hacer en solitario, o sea, siempre es como, hay un montón de roles con los que uno se tiene que relacionar para poder llevar la obra de el taller a la exhibición, entonces hay muchísima gente involucrada. Por ejemplo, las personas de artes escénicas tienen eso muy claro, pero pues en las artes visuales está esta narrativa, ¿no? Como el artista que trabaja solo, que pues no trabaja solo, trabajará solo una parte de su trabajo, pero al momento de profesionalizarlo, pues requiere del sistema que lo profesionaliza. Entonces, en el caso de la gestión, pues pienso en esta cosa que justo dijeron en algún momento ahí de curatoría forense, de que había 3 formas de trabajo en arte, que era la producción de obra, la producción de texto y la producción de relaciones. Y justo la producción de relaciones es la gestión. Entonces, creo que si uno siente que está haciendo gestión en solitario, pues no, se tiene que ver cómo dejar de hacer eso y más bien empezar a ver cómo involucra a otros, porque pues ese es el trabajo mismo de la gestión, ¿no? O sea, conectar a algunos con otros, saber que si alguien necesita algo de lo que hacemos, poder conectar con ellos, o si 2 personas necesitan, sabemos que pueden conectar y hacer algo interesante entre ellos y nosotros estar ahí como también involucrados para gestionar esa relación. O sea, creo que pues para mí se trata precisamente
de relacionarse, como de dejar de hacerlo en solitario. Creo que ese sería justamente el punto para mí. Total. El mito de la gestión en solitario, el mito el mito del arte en solitario, como si fuera posible tener agua sin aire, básicamente. No hay un sistema del arte posible de forma aislada. Porque todo lo que estamos mencionando como obra, como curaduría, incluso como gestión, tiene que ver con el acuerdo entre dos personas, mínimo entre dos personas. Entonces, de verdad, la soledad son los padres. Y el artista genio no existe. Eh, Esa es la- la mayor conclusión. Bueno, No, nada, totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo y lo que estaba diciendo Dafne, que una vez piensa además no solo en la producción, sino en el momento de la exposición. Creo que es en el momento que uno más trabaja con el otro, porque a mí esto que yo leí recién eh, es lo que surge en el momento de la exposición, lo que el otro devuelve a uno y lo que el otro tiene para hablar también en ese momento de su obra y el porqué y y el ida y vuelta con que todos los que pusimos alguna vez queremos escuchar a ver qué dicen de nosotros, pero queremos hablar con esa gente porque nos devuelve y porque ellos haciendo otras cosas también tienen este sentir y cada uno lo expresa en el lenguaje que puede o que más le gusta. Eso. total. ¿Ya? No, yo nada más también creo que algo que desde mi trinchera, y que siempre lo he dicho, compartir contactos. Nunca es, no trabajas solo, o sea, que tú tengas el WhatsApp de alguien no te da nada, te da el que sepas cómo platicar, cómo dialogar, de qué manera interactuar. Entonces, tú puedes tener, antes existía, para quienes no lo sepan, y ahorita hay una cosa que era la sección blanca, donde abrías el teléfono mágicamente y encontrabas el teléfono de cualquier persona que estuviera registrado, pero eso no te hacía el dueño de nada, porque hubo una falta que te contesten. Entonces, creo que lo más importante es fomentar precisamente estas conversaciones, estos vínculos, estas interacciones, precisamente para que podamos decir que tenemos contactos, podamos hacer que las cosas pasen. Y no solo es hablar, también es aprender a tener escucha activa, porque de lo que te está diciendo alguien más, siempre puedes aprender algo de entrada y también ver de qué manera puedes colaborar, o poner tu granito de arena en algún proyecto de alguien más también. Leslie. Y yo creo que además, o sea, aparte de todo lo que se dijo, el hecho de que te hayas atrevido a preguntar y ya nos enteramos que, pues, que estás en la gestión, aunque sea en un inicio, aunque tengas inquietudes, que la verdad es que ya se han atrevido a gestionar ahí sus eventos. Pero bueno, al menos así ya también nos vamos enterando que, ¿no? Que también están ustedes en ese interés de la gestión. O sea, creo que también parece, o sea, tal vez no se ve como muy planeado o así súper formal de, tarjeta de presentación, yo Eva, gestora de, ¿no? O sea, pero el hecho de que hayas preguntado, pues ya también, bueno, o sea, es importante que se den a conocer, ¿no? Y cada quien, pues, o sea, va a estar en distintas etapas y, y nada, o sea, tampoco no tenerle miedo a porque te enfrentes con personas que ya tienen mucha experiencia y entonces no te atrevas a preguntar. No, hay que atrevernos a preguntar. A veces serán, porque me ha tocado gente que de plano es pues no tan amable, pero también tengo gente muy amable, ¿no? Y muy dispuesta y así, entonces creo que es parte, ¿no? De hacer esas redes. Me encanta. Vamos a ir, en serio, me encanta que esta haya sido el cierre de este encuentro. En serio, es súper agradecido. Yo les pido una última cuestión. Eva, y ya cerramos.
Sí, bueno, no quiero hacerles una cuestión, más bien comentarles que muchísimas gracias por darme su aportación y su experiencia. La verdad es que coincido totalmente y rotundamente en lo que me acabaron de comentar, porque justo nos dimos cuenta entre mis colegas y yo que finalmente justo, o sea, no nos hace dueños el que tengamos los contactos, ¿no? O que sepamos la información no significa que si la tenemos que guardárnosla. Creo que lo más bonito de la información y de tener el conocimiento es compartirlo. Y sin duda ahorita lo están haciendo ustedes y les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Bueno, mucho. ¿Les parece si abrimos cámara y sacamos una selfie así multitudinaria esta tarde, noche latinoamericana, mexicana, brasilera, argentina? Excelente. Sí, un ratito más. Bien, hacemos un 3, 2, 1. Maravilloso. Una más, porque Silvina quedó afuera. A ver ahí. Uno, sí. Una guapitud tremenda. Gente, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias Leslie, muchísimas gracias Diane, muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias Dafne, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando la tarde de hoy. Queda disponible el fanzine, va a estar exhibido aquí durante todo el verano. Nos estamos viendo muy pronto. Que tengan buen verano o buen invierno, que tengan buenas fiestas o lo mejor que puedan. Y nos estamos viendo muy. Muchísimas gracias. Los voy a extrañar.